Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, quien lo tenga, si no va a salir en pantalla. Libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Ahí lo tenéis preparado, Marina, para quien no lo tenga. Sabéis, me encanta cuando Dios hace las cosas. Este es justamente el pasaje que estaba antes hablando Josué. Josué, ¿dónde andas? Por ahí. Ahí está, mira. Mateo capítulo 4 del 35 al 41. Y me encanta cuando Dios hace las cosas porque es Dios trayendo el mensaje que necesitamos, ¿sabéis? Es o bien que Dios se reafirma en el mensaje que trae en esta mañana, o bien que Dios lo ha traído brevemente a través de él porque a lo mejor yo no soy capaz de hacerlo. Pero de alguna forma u otra, la cuestión es que es Dios trayendo este mensaje. Vamos a leerlo. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos los despertaron. Dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: Silencio, enmudeced. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Jesús les preguntó: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. Se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Amén. ¿Sabéis? Me encanta esta historia. He querido predicarla toda mi vida. Siempre he querido predicar de esta historia. Esta es la primera vez que voy a hablar de esto. Pero me encanta porque veo en esta historia como un símil de nuestra propia vida. Cuando yo leo estas líneas, realmente estoy viendo nuestra vida aquí. Estoy viendo mi vida personal, estoy viendo la vida de muchas de las personas que están en esta iglesia y conozco. Es la realidad. En esta historia veo la realidad que todos vivimos tantas y tantas veces a lo largo de nuestra vida. De hecho, si nos fijamos bien, en esta historia podemos ver 3 o 4 detalles que van a ser muy comunes a todos los hombres, a todas las mujeres. El primer detalle es el sentir de que todos hemos sido llamados por Jesús para pasar al otro lado del lago. Todos hemos sido llamados por Jesús para pasar al otro lado del lago. Mirar, todo el verdadero y gran propósito de nuestra vida no es otro que lograr llegar al otro lado del lago junto a Jesús. No hay otro. ¿Alguno aún no pilla? Sí, ya lo ves pillando, ¿no? No me miréis así. No estoy diciendo que tengamos que palmarla ahora, ¿vale? No es que Jesús nos mande al otro lado del lago ahora, pero el propósito de nuestra vida a un largo plazo es que podamos llegar al otro lado del lago junto a Jesús, junto al Señor. Veo un símil de nuestra vida en esta historia. Es como si el viaje de los discípulos, como si este viaje que tenían que hacer los discípulos cruzando al otro lago fuese una ilustración del transcurso de todos los años de nuestra vida. Es como si el viaje que tenían que hacer los discípulos cruzando al otro lado del lago fuese como una forma de ver la realidad de los años que vivimos como seres humanos hasta que morimos y pasamos al otro lado del lago. Y sabéis, el gran propósito de Jesús es que podamos llegar junto a Él, en mayúsculas, al otro lado del lago. Todos vamos a pasar al lago, pero la cuestión está en con quién pases. Si vas a pasar solo, si vas a pasar con Jesús. Son 2 destinos muy diferentes. Si pasas solo, si pasas con Jesús. Y sabéis, Jesús desea llevarnos a un lugar de descanso al otro lado del lago. Jesús desea llevarnos de vuelta a lo que es nuestro verdadero hogar. ¿Sabéis? Hay un hogar que no es este. Estamos de paso realmente.
Este es un tiempo en el que nosotros estamos viviendo como mucho 80, 90, 100 años. Y digo 100 por el que ya lleve los 80 para darle ánimo. Larga vida a los asistentes, ¿sí o no? Esta vida es un paso, es realmente un paso. Pero tenemos una eternidad. Y Jesús está deseando llevarnos de vuelta al verdadero hogar nuestro. Jesús es Dios haciéndose hombre. Jesús es Dios el Hijo haciéndose hombre para venir en nuestra búsqueda, en este lado de la orilla, a rescatarnos. Jesús es nuestro rescatador. Él es el que es capaz de llevarnos a ese otro lado del lago. ¿Sabéis? Estábamos perdidos. Hablo de mí como persona, metafóricamente hablando, ¿vale? No estoy perdido, estoy en Motril, a eso todavía lo mantengo, ¿vale? Pero estábamos perdidos en nuestros pecados, estábamos perdidos en nuestras angustias, en nuestras tristezas. La humanidad como tal está perdida. Nuestro pecado nos alejó de Dios. Pecado, qué palabra, ¿no? Eso suena hoy raro hoy en día, hablar de eso en la calle o entre una gente de sociedad secular. ¿Pecado? Bueno, pecado, aquello que no es agradable a Dios, aquello que no es agradable a las personas también. Lo que no es agradable a Dios tampoco es agradable a las personas. Pecado. La sociedad perdida en el pecado. Ahí sí nos entendemos mejor, ¿no? Nuestro pecado nos llevó a vivir una eternidad sin Dios. Nuestro pecado nos hizo perdernos y nos impidió poder tomar de regreso el camino a casa. Es como si hubiésemos venido a esta orilla del lago, del río o del gran mar y hubiésemos quemado los barcos. Eso es el pecado. Vinimos y quemamos los barcos, ya no hay camino de regreso a no ser que Jesús venga y nos rescate. Y eso es justamente lo que Jesús vino a hacer. Dios se hace hombre por medio de Jesús. Jesús viene a donde nosotros estamos y nos pretende llevar de regreso a la otra orilla del lago. ¿Sabéis? Hay un pasaje de la Biblia que es muy famoso. Es muy famoso, está en Juan 3:16, no hace falta que lo busquen, Marina. Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere condenar. Dice más bien Dios vino para salvarlo por medio de Él. Y sabéis, en otras palabras, lo que este pasaje nos dice es: Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se quede en este lado, sino que regrese al otro lado del lago. Eso es lo que está diciendo, que llegue a la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino va bien para llevarnos con Él al otro lado del lago. Esta es la primera cosa que veo en este pasaje, que tiene que ver tanto con nuestras vidas. Dios viene a llamarnos al otro lado del lago. Y la segunda cosa que veo, el segundo detalle que veo en esta historia, y que es común a todos los hombres, a todos los que estamos aquí, a los que están fuera, es que en el transcurso de nuestra vida, en nuestro viaje hacia el otro lado del lago, vamos a pasar por grandes tormentas. Lo siento, no pretendo transmitir un mensaje negativo, pero realmente vamos a pasar por tormentas. No hay posibilidad de impedir las tormentas. Incluso el hecho de que tú viajes con Jesús en el lago no te impide, no hace que tú no tengas tormentas. Tantas veces se nos dice, bueno, si tanto crees en Dios y si Dios está contigo, ¿no? No sé si os ha dicho alguna vez esto, a mí alguna vez, no tantas. Pero me dicen, si Dios está contigo, ¿cómo puede ser que te pase esto, tío? No eres supuestamente, no está Dios ayudándote, no es Dios tu ayudador, ¿cómo te pasa esto? No podemos evitar las tormentas en nuestra vida. El que pretenda darnos un mensaje diferente nos está engañando. No podemos evitar las tormentas en el transcurso de nuestra vida. Sería fantástico que nuestro viaje fuese en un megacrucero, ¿sí o no? Eso sería genial. Yo creo que habría más cristianos en el mundo. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Un megacrucero. Imagínate, ¿no? Un barco ahí grandísimo donde no hay peligro, donde no hay miedos, donde estamos ahí con nuestra salita de cine, el jacuzzi, ¿no? Pasaríamos bien, ¿sí o no? Ya estamos soñando, eso nos gusta más. Bueno, pues no, chicos, no es así. No vamos a disfrutar de ese crucero. Nuestra vida en este paso, es de ir en un pequeño bote con muchos peligros. Las tormentas llegarán a nuestras vidas. ¿Sabéis? A veces serán tormentas en las que nos vamos a meter nosotros. A veces van a ser tormentas que nos van a venir sin que nos la busquemos. No vamos a...
No vamos a evitarlas. A veces van a ser tormentas financieras en tu economía, a veces van a ser tormentas en nuestra salud, enfermedades graves que no esperábamos. A veces va a ser la pérdida de un ser querido, no lo puedes evitar. A veces van a ser crisis en nuestras relaciones interpersonales. A veces van a ser cosas que no entendemos. Crisis con nosotros mismos. Crisis de identidad. ¿Cuántas veces estamos sumergidos en una profunda ansiedad, angustia y depresión sin saber ni siquiera por qué? No entendemos el motivo, pero sentimos como una tormenta que se viene sobre nuestra vida y que no nos deja respirar ni ver la luz del sol. En nuestro camino hacia el otro lado vamos a pasar por tormentas. Vientos difíciles vendrán, tratarán de hundirnos, tratarán de impedir llegar al otro lado junto a Jesús. Tal vez has intentado hacer todo lo correcto, tal vez has tratado de ser una muy buena persona, te has esforzado, has tratado de hacer el bien, pero a veces puedes sentir que te estás hundiendo. Y el tercer detalle que yo veo en esta historia, que es común a todos nosotros, es el sentir de que Dios está ausente en momentos difíciles. Esto no es un popular. Que Dios está ausente en momentos difíciles. No queda bien que un pastor diga esto, ¿verdad? Porque se supone que tendría que decir todo lo contrario. No, Dios está ahí siempre. Pero ¿cuántas veces sentimos que Dios está ausente? ¿Cuántas veces sentimos como que Dios no nos contesta? Y sabes, si somos honestos, tendremos que reconocer que todos aquí nos hemos preguntado más de una vez dónde se ha metido Jesús. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios, cuando estoy pasando por momentos de tormenta? ¿Sabéis? Hay un poema muy famoso que es muy cursi, pero dice que, no lo voy a recitar, pero dice que había un hombre que podía ver su vida a lo largo de sus pisadas. ¿Os suena esto o no? ¿Sí? Es cursi, ¿verdad? Sí, un pegote. Y dice que el hombre iba viendo, ¿no?, sus pisadas a lo largo de la vida en la orilla del mar. Y el hombre veía que habían dos pares de pisadas, las suyas y las de Dios, ¿no? Y dice que en los momentos de felicidad este hombre veía como esas dos pisadas estaban ahí, pero es que en los momentos de angustia, de tristeza, los peores momentos de su vida, solamente veía un par de pisadas, o sea, dos pies. Y él se preguntó y se acercó a Dios y le dijo: Dios, ¿cómo puede ser que en el momento de más angustia, de más tristeza, de más depresión me abandonases? Y dice que Dios se giró, le habló a este chico y le dijo: mira, no, esas pisadas no eran las tuyas, eran las mías que te estaba cargando en brazos cuando tú no podías caminar. Es cursi, ¿no? Bueno, sí, lo es. Es cursi, pero es real. Pero esto lo he visto yo en miles de cuadros, en casa de casi todas las abuelas de la iglesia en la que yo iba y estaba antes. Todas tenían ese cuadro colgado en su casa. Y es cursi, pero ¿sabéis? Ha llegado a ser tan famoso. ¿Por qué creéis que ha llegado a ser tan famoso? Pues tal vez porque tantísima gente se siente identificado con este poema. ¿Qué pasa, Jesús? Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Qué ocurre? Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué permites que esto ocurra? Como decían ellos, Dios, ¿no te importa que perezcamos? Dios, ¿no te importa que mi hija esté enferma? Dios, ¿no te importa que mi matrimonio se esté hundiendo? Dios, ¿no te importa que mis amigos me hayan abandonado? ¿No te importa que no tenga dinero? ¿No te importa que me sienta solo, deprimido? ¿No te importa que esté pensando en rendirme? Dios, ¿no te importa que haya muerto la persona que tanto quería? ¿No te importa que ya no tengo trabajo? ¿Cuántas cosas podemos decir a Dios si no le importa? Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, debes saber una cosa. Y ahora sí me pongo en la posición de pastor. Y es que a Dios sí que le importa. Me hubiese gustado escuchar un amén aunque fuese suave. A Dios sí que le importa. De hecho, le importa demasiado. De hecho, es precisamente porque a Dios le importa tanto que envió a su único hijo. A Dios le importa todo tu sufrimiento. Dios no está ausente al dolor que tú puedas estar pasando en tu realidad como humano. Dios está muy interesado. A Dios le importa muchísimo. Es precisamente porque le importa que Dios ha decidido hacerse hombre, vivir toda nuestra realidad. Dios ha decidido poder alcanzarnos y poder rescatarnos. ¿Sabes?
A veces nos quejamos del dolor, pero Jesús escogió por amor a nosotros un camino de dolor sin merecerlo. No hay una realidad que tú sufras y que Jesús no sufra contigo. A veces nos quejamos del sufrimiento, pero Jesús escogió por amor a nosotros el camino del sufrimiento. Jesús escogió el camino de nuestro rescate, sabiendo que todo eso le iba a acarrear tener que experimentar también todo nuestro sufrimiento. Jesús no necesitaba meterse en esta barca contigo. Jesús no necesitaba meterse en la barca contigo para pasar las tormentas contigo. Jesús, cuando Él viene y se hace hombre y viene a nuestra realidad, Él tiene que experimentar todo nuestro sufrimiento, toda nuestra decepción, toda nuestra enfermedad, toda nuestra escasez, toda nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestra angustia, nuestro cansancio, que yo hoy estoy un pegote de cansado. Él escogió todo esto precisamente porque sí que le importa que nosotros pasemos, sí que le importa lo que nosotros pasemos en las tormentas de nuestra vida. Él escogió todo esto precisamente porque Él desea acompañarnos en esas tormentas. Él escogió todo esto precisamente porque Él desea liberarnos de este sistema de mal. Él desea llevarnos donde no va a haber más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque todas esas cosas habrán pasado. Todas esas cosas habrán pasado, chicos. Todas esas cosas habrán pasado. Ese es su plan. Él desea poder liberarnos de este sistema. Pero para llegar a ese lugar donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, para llevarnos de regreso a la casa del Padre, a ese otro lado del lago, antes tenemos que pasar por el lago. Y en el lago habrán tormentas. Ahora bien, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que no estamos solos. Que Jesús está con nosotros. Y este es el cuarto detalle que veo en esta historia. Él viene con nosotros y Jesús es nuestro rescate. Jesús llama constantemente a la puerta de nuestro corazón para entrar con nosotros y ser nuestro compañero en este camino rumbo al otro lado del lago. Y la pregunta en esta mañana, lo que me gustaría que tú te preguntases, prestadme atención por un momento, es: ¿estás dispuesto realmente a permitir que Jesús acompañe tu vida en esa barca? ¿Estás dispuesto realmente a que Jesús sea el que va contigo en esa barca? Escucharme bien. ¿Realmente somos lo suficientemente maduros, lo suficientemente humildes como para permitir que Jesús esté con nosotros en este camino hacia la eternidad? ¿Estamos dispuestos a esto? Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, todos aquellos que sentís que no podéis más, todos aquellos que pensáis que por vosotros mismos ya no podéis alcanzar nada. Venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabéis? La presencia de Jesús es la mejor garantía de que vamos a poder llegar a ese otro lado del lago. Mirad, me encanta ver la actitud de Jesús. Durante toda la tormenta, los discípulos estaban muertos de miedo. Tenemos que pensar que estos discípulos eran gente experimentada en el mar, ¿vale? Era gente que sabía lo que era pescar. No era como tú y como yo, que nos podemos subir a una barquita de esas con el tobogán en la playa y ya a la mínima que se empieza a menear ya estamos que... Vamos mal, ¿eh? Ricardo, ¿sabes de qué te estoy hablando? No. Ellos sabían lo que era eso. Sabían lo que era el meneo de las olas. Sabían lo que era que el mar se pusiera bravo con ellos, que el viento les arreciara. Y es por eso que ellos estaban tan muertos de miedo. Ellos decían: Señor, perecemos. Yo no me puedo imaginar cómo sería eso. Tuvo que ser terrible. Yo me imagino a todos ahí en plan: Pedro, vamos, chico, coge el cubo, saca todo lo que hay aquí, saca el agua, vamos a achicar el agua, Pedro. Corre, Pedro, que nos morimos. Pero yo me imagino a Jesús, el más listo. Coge su antifaz, sus tapones de los oídos, su almohadita y se echa a dormir. Yo digo: Señor, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces? Realmente Jesús sorprende. ¿Por qué haces esto, Jesús? Es curioso. Es como que Jesús no se estresa. Jesús no se preocupa. Jesús no se agobia. Jesús no se viene abajo por causa de la tormenta.
Pero sabéis, a veces quisiéramos como que Jesús se viniera abajo por causa de la tormenta. Quisiéramos ver a Jesús en plan, oh no, Manolo, que se nos come el agua. ¿Te imaginas? Van los apóstoles a Jesús y le dicen, Señor, que perecemos. Y el Señor, no me digas. ¿Te imaginas? A veces queremos ver a Dios en la misma situación en la que nos vemos a nosotros mismos. Y es por eso que pensamos que Dios nos ha dejado solos. Pero menos mal que Jesús no actúa con nuestros nervios. Jesús no actúa con nuestros temores. Jesús no actúa con nuestras preocupaciones. Nuestro Dios es un Dios que sabe lo que ha dicho. Y Él ha dicho, pasemos al otro lado. Él ha dicho, pasemos al otro lado. Jesús no está tan relajado porque no le importe lo que ocurra en nuestra barca. Jesús no está relajado, no está callado porque no le importe lo que ocurra en nuestra barca. A Jesús se le importa. Jesús duerme porque Él dijo, crucemos al otro lado del lago. Y si Jesús dice, crucemos al otro lado del lago, vamos a cruzar al otro lado del lago. No hay más. ¿Sabéis? Aunque esa barca se hubiese sumergido en ese día, aunque esa barca ese día se hubiese hundido, creedme una cosa, el primer submarino de la historia hubiese existido hace 2000 años, porque Jesús dijo, crucemos al otro lado. No hay más. Dios no se preocupa, Dios no se angustia, Dios no se oprime por causa de las olas. No importa cómo de grande sea la tormenta, no importa cómo de fuertes sean los vientos, si Jesús dijo crucemos, cruzaremos. Las circunstancias no van a cambiar esa realidad. Jesús no se estresa porque Él ya conoce el último capítulo de nuestra vida. Él ya sabe cómo se va a desenvolver toda nuestra historia. Jesús ya sabe todo eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que Jesús lo sabe, pero nosotros no. Ese es el problema. ¿Qué pasada si tú y yo pudiéramos tener esa serenidad y esa confianza de Jesús? No importan las dificultades, no importan las complicaciones que se nos presenten. Jesús dijo, pasemos al otro lado, y eso es lo único que cuenta. Nada más. Su palabra es más que suficiente. Pasando a otro punto, veo un detalle que me encanta de este texto. Y es que dice que Jesús se despertó y levantándose, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio! ¡Enmudeced! Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¿Sí o no? Ese es nuestro Dios. Nos encanta leer esto. Pero si tenemos que ser honestos, si lo vemos bajo una perspectiva más humana, más nuestra, realmente no es algo muy normal. O sea, yo voy por la calle y me encuentro a un tío que está ahí gritándole a los vientos, ¡silencio! ¡Enmudeced! Ay, enmudeced no, ¿cómo es? Enmudeced, eso. Yo directamente cojo el teléfono y llamo a 112, ¿vale? O sea, yo digo, este tío se le ha ido, ¿vale? Silencio, enmudeced, hablando a los aires. Aunque es raro, la Biblia lo incluye por una razón, y es para enseñarnos algo. Mirad, esa frase de silencio, enmudece, es la misma frase que Jesús dijo a un demonio. Existen los demonios. Es exactamente la misma frase que Jesús habló a un demonio que tenía poseído a un hombre en la historia que narra Lucas 4. Y sabéis, originalmente esta frase en nuestra Biblia la traducen un poco más de una forma más culta, ¿no? De una forma más elegante, más delicada. Pero originalmente era una palabra bastante bruta, bastante vasta. Era como algo maleducado decir eso en verdad, ¿sabes? Se traduciría como pon un bozal en tu boca o métete el zapato en la boca, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pon un bozal en tu boca. Eso es lo que significa la palabra literal en griego. Silencio, enmudece, pon un bozal en tu boca. De una forma más transliterada a nuestro contexto, es como si le dijeras, cierra el hocico, ¿sabes? Es algo, no es, hombre, estaría feo que yo un día hable con Chencho y Chencho me cuente algo y diga, Chencho, cierra el hocico, que no quedaría bonito, ¿no? Bueno, estas son cosas que Jesús hace, pero tenemos que tener en cuenta que Jesús estas cosas se las dice a los demonios. No se lo puedo decir a mi madre cuando me diga, haz la cama, cierra el hocico. No lo hagamos, chicos, no lo hagáis. No tomemos el ejemplo de Jesús en esto para los hombres, tomémoslo para los demonios. Pero me encanta que Jesús se dirige de la misma forma al demonio que a los vientos y a las tormentas que pretenden anegar la barca de sus discípulos.
Sabéis, estoy convencido de que Jesús se dirige de esta misma forma que se dirige a los demonios, que a las dificultades comunes, porque nuestro Dios es el Dios que va en contra de todo lo que suponga maldición y mal para sus hijos. No sé si me habéis escuchado bien. Dios se dirige de la misma forma a los demonios que a los problemas que pretenden hundirnos, porque Dios es tan contrario a los demonios como a todo aquello que pretenda hundirte en el transcurso de tu vida. No existe enfermedad, no existe maldición, no existen dificultades, no existen dolores que Dios los proponga como algo para que experimentemos por causa de Él. Me encanta ese pasaje, lo repito tantas veces. Los que ya sois frecuentes aquí os parecerá cansino, pero para mí es vida. El enemigo no vino sino para matar, robar y destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengáis vida en abundancia. Nuestro Dios es el autor de vida, Él es el autor de bien. Nuestro Dios no es quien nos manda la desgracia, Jesús viene a rescatarnos. Nuestro Dios viene a darnos vida en abundancia. Ese es nuestro Dios. Ningún mal es del agrado de nuestro Dios. Es cierto que Dios permite el dolor en ciertas circunstancias, pero lo permite, como alguna vez, creo que esto nunca lo he hecho en el púlpito, porque es lo que tenemos que estar viviendo ahora mismo en esta realidad. Dios lo permite porque sabe que aún estamos en esta realidad del mundo, aún no hemos pasado al otro lado. Es algo semejante como yo llevo a mi hija a la guardería y sé que por causa de estar en la guardería mi hija se va a poner enferma porque está en la guardería, pero no es en ningún caso mi deseo que mi hija se ponga enferma. ¿Entendéis o no? Dios lo permite, igual que yo permito que mi hija pille gastroenteritis y todas esas cosas tan horribles que le entran a los niños. Pero no es mi voluntad ni mi deseo. No es algo que yo mande sobre mi hija. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Puedo tratar de fortalecer a mi hija y hacer a mi hija más fuerte. Y eso es justamente lo que Dios hace con nosotros. Pero nuestro Dios irrumpe contra aquello que nos pretende destruir de la misma forma que irrumpe contra el enemigo, contra Satanás, contra el diablo. Ninguna de las cosas malas para nuestra vida son el plan de Dios para nuestras vidas. Los planes del Señor son de rescate, son planes para bien. Y sabéis, la Biblia nos muestra clarísimamente que la voluntad de Dios es que nadie muera, es que todos tengan vida eterna. Por eso Jesús mandó a su Hijo para salvarnos de la muerte. Dios no es el autor de la muerte, Dios no es el autor de la confusión, Dios no es el autor de la enfermedad. ¿Estás pasando por tormentas? ¿Hay algo que te atribula? ¿Hay algo que te machaca? Entiende que ese no es Jesús. Jesús pretende liberarnos de eso. Dios desea liberarnos de eso. Mientras pasamos por lo malo en nuestra vida, mientras pasamos por la tormenta, Jesús desea acompañarnos en la barca. Dios desea incluso utilizar las cosas malas para transformarlas y para llevarnos a su bien. Tengo muchos pasajes en la Biblia que para mí son top, pasajes estrella. Y uno de ellos está en el libro de Isaías, capítulo 43. Y con esto vamos a concluir. Y dice, y si queréis el grupo de alabanza ir pasando, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Escuchadme bien. Dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío, dice el Señor. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. ¿Me estáis escuchando o no? Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador. Yo di el rescate por tu libertad. Eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. ¿Sabéis? Dios no te asegura que en este transcurso de nuestra vida, en este paseo en nuestra barca, vas a ser libre de aflicción. Dios no te asegura que vas a tener una vida terrenal de éxitos y de perfecto bienestar. Dios no te asegura nada de eso. Dios no te asegura que no vas a pasar por las aguas profundas. Dios no te asegura que no vas a pasar por ríos de dificultad. Dios no te asegura que no vayas a pasar por el fuego de la opresión. Pero Dios sí que te asegura una cosa, y es que Él va a pasar por todos los sitios junto a ti. ¡Aleluya! Él va a pasar por todos los sitios junto a ti. Dios sí te asegura que aunque pases por todos esos sitios y tal vez te vas a mojar,
las aguas no te ahogarán. Dios sí te asegura que el fuego no te va a consumir. Dios es el Señor, Él es tu Dios, Él es tu Salvador. Y dice el texto de Isaías que acabamos de leer que Dios ya ha pagado el precio de tu rescate. No temáis, dice el Señor. No temáis, dice el Señor. No tengas miedo. Yo he pagado el precio de tu rescate con mi propia sangre. Las palabras de Jesús son sí y son amén. Y el Señor ha dicho que el que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor dice que ninguno de los que vienen a mí podrán ser arrebatados de mi mano por nada y por nadie. Aunque pases por las aguas profundas, no te ahogarás. Los ríos no te ahogarán. El fuego no te quemará. ¿Sabéis? Los discípulos, cuando vieron todo esto de parte del Señor, cuando vieron que Dios estaba obrando de esa manera, que dijo: ¡silencio! ¡Enmudeced! Y las olas se pararon. Dice el texto que los apóstoles empezaron a decir: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? ¿Queréis que os dé la respuesta a quién es este hombre? Yo soy tu guardador, dice el Señor. ¡Aleluya! Yo soy tu guardador, dice el Señor. Yo soy quien te sostiene con tu mano derecha. Yo soy. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice el Señor: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. El Señor dice: el que te toca a ti, toca a la niña de mi ojo. Aleluya. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Este hombre es el Rey del universo. Este hombre es el Rey del universo. Es Dios santo, es el grande, es el justo, es Dios creador. Es Jesús hecho hombre para acompañarte. Es Jesús para caminar contigo. Es Jesús para ir contigo en esa barca. Jesús no nos va a abandonar. ¿Sientes tormentas en tu vida? ¿Sientes angustias? Asegúrate de que Jesús entre en tu barca. No necesitas otra cosa. No hay más garantía. Esa barca no se va a hundir con Jesús. Si esa barca se hunde, llegarás en submarino, pero vas a llegar porque Jesús ha dicho: crucemos al otro lado, y vamos a cruzar al otro lado. Él es el Dios de lo imposible. ¿Sientes que Dios no te escucha? ¿Sientes que Dios no te hace caso? No te preocupes, simplemente confía. Sé capaz de dormir en medio de la tormenta. Jesús ha dicho: crucemos al otro lado. Él ha dado su promesa. Sus palabras son sí, son un amén. No hay nada que cambie. Las circunstancias no lo cambian. Lo que pueda ocurrir en nuestra vida no lo cambian. ¿Crees que tienes un problema grande? Nuestro Dios es más grande que ese problema. No hay límites. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie? Y sabes, yo te invito a que voy a orar y a que esta oración la hagas tuya.